Oi, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Buenos dias. É uma alegria ter vocês aqui com a gente nesse finalzinho de ano para discutir o direito humano à alimentação adequada nas perspectivas da COP30. Eu sou Ana Maria Maia, Alimentación eu sou adecuada. Yo soy especialista no programa de Ana de María alimentação Mayo, saudável, especialista en sustentável este e programa BIDEC, do de Instituto de Defesa de alimentación saludable. Consumidores. E eu queria informar para quem está acompanhando que a gente tem falas em português, a gente tem a gente vai ter falas no evento em português e em espanhol. A gente tem representantes do Brasil, Colômbia, México para falar, então a gente vai ter falas em português e em espanhol. E o evento vai contar com tradução simultânea. Então, quem precisar da tradução, ela está disponível. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, a Gabriele está no chat, vai poder apoiar vocês para encontrar a tradução do evento. E contando um pouco da história desse evento para vocês, é importante dizer que ele foi um evento que foi planejado para acontecer durante a COP30, mas em razão do incêndio que interrompeu as atividades naquele momento, a gente precisou suspender as discussões e por isso eu quero começar agradecendo as convidadas, as organizações parceiras que tornaram esse novo agendamento possível, esse novo encontro possível. Quero agradecer a Colanza pelo apoio logístico e pela realização também do evento, e a todas e todos vocês que estão aqui com a gente hoje nesse finzinho de ano para retomar essa conversa que é essencial, sobre os caminhos que a América Latina vem construindo diante do desafio de garantir o direito humano à alimentação adequada, enfrentar a malnutrição e lidar com as suas múltiplas contradições. A gente sabe que a América Latina é uma região marcada por uma enorme diversidade e potência produtiva de alimentos. No entanto, essa realidade convive com desigualdades profundas. Hoje, 34 milhões de pessoas na região vivem em situação de desnutrição, enquanto no mundo 673 milhões de pessoas passam fome. Ao mesmo tempo, dados recentes mostram que pela primeira vez a obesidade superou a desnutrição globalmente entre crianças e adolescentes em quase todas as regiões do mundo, incluindo a América Latina e o Caribe. E outro dado alarmante é que a dieta saudável mais cara do mundo é a da América Latina. Esses indicadores, eles não são frutos do acaso. Eles refletem um fracasso do sistema agroalimentar hegemônico, um sistema que não conseguiu garantir o direito humano à alimentação adequada, reduzir desigualdades, nem proteger a saúde das pessoas e do planeta. É um modelo que concentra benefícios e inovação na produção de commodities, associado à degradação ambiental, à perda da biodiversidade, ao uso inadequado da água, e do solo e das violações de direitos. E essas commodities, em grande medida, por outra parte, vão alimentar a cadeia de produção de ultraprocessados, cujo consumo está diretamente associado ao desenvolvimento do excesso de peso e das doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente olha para esse cenário, é o que a gente tem chamado de sindemia global, onde coexistem e se retroalimentam a desnutrição, a obesidade e a crise climática. O mesmo sistema alimentar que adoece as pessoas é também um importante emissor de gases do efeito estufa e um dos vetores centrais dos desastres climáticos que a gente tem enfrentado. E diante desse contexto, é fundamental afirmar que não acreditamos nas falsas soluções, frequentemente apresentadas por setores do agronegócio a partir de negociações marcadas por conflitos de interesse, e que seguem priorizando o lucro de poucos. A gente acredita sim nas construções locais, na retomada das culturas alimentares, nas práticas tradicionais, na valorização dos territórios, das comunidades e dos saberes locais. É por isso que a proposta desse encontro é conhecer e dialogar sobre iniciativas concretas que já estão em curso na nossa região, capazes de contribuir para uma transição verdadeiramente justa para sistemas agroalimentares saudáveis, sustentáveis e resilientes. Investir em práticas alimentares saudáveis e sustentáveis nunca foi tão urgente. E os relatórios da FAO indicam um aumento expressivo no custo da alimentação saudável, especialmente nos países de baixa e média renda.
E aí isso especialmente nos para leva a los um países ponto de central. bajos Em que sistemas recursos. ¿Y alimentares a en gente qué quer investir? sistema entonces estamos Sabemos que os invirtiendo? avanços globais na segurança Sabemos que los alimentar e avances nutricional ainda são globales desiguais, com son impactos profundos no desiguales, sul con global, impactos agravados profundos pela en el inflação sur dos global, alimentos, que se pelos efeitos da agravan por pandemia, los pelos efectos de conflitos la pandemia, internacionais los e eventos climáticos conflictos y extremos. los eventos Por isso é climáticos fundamental extremos. Y por discutir eso es quem está esencial ficando para discutir trás e quién onde a está gente deve quedando concentrar nossos atrás esforços para y garantir que todas dónde as tenemos pessoas que tenham acesso concentrar a uma nuestros alimentação adequada e esfuerzos para saudável. que todos tengan acceso a E una aí, diante alimentación dessa saludable. introdução que eu trago Y para bueno, vocês, con eu esta queria chamar introducción a es que nossa eso convidada, a me doutora gustaría Maia Takagi, invitar que a é la líder do doctora Escritório Maya Regional da Takagi, FAO para a que es América Latina e oficial Caribe, superior para de fazer la uma fala FAO de introdutória América do nosso Latina y evento Caribe, sobre para a hablar en importância de este evento olharmos para sobre sistemas la importancia de alimentares mirar el considerando os sistema desastres alimentario, climáticos, com llevando en foco na consideración América Latina. los desastres climáticos. Doctora, por favor. Obrigada, Ana Maria. Bom dia a todos. Gracias, Ana María. Buenos Buenos días. días a Good todos. morning to all. Um, eh, Voy a hablar en español, solo para ¿no? garantizar que todos nuestros colegas puedan comprender. Agradezco ¿no? al DEC por la organización, a Colanza también. Pido a Ana María si puede compartir mi presentación. Mi presentación exactamente más conceptual, ¿no? Porque vamos a hablar de derecho a la alimentación saludable, sistemas alimentarios, efectos del cambio climático. Son varios efectos que llamamos ahí múltiples crisis que se coexisten y que afectan la manera como nos alimentamos y cómo podemos actuar para que esta alimentación sea accesible a todos de manera saludable y de manera sostenible. La presentación está en inglés porque es verdad, teníamos planificado hacerla en la COP. Entonces, de nuevo, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. ¿Puede pasar entonces, por favor, Ana María, a la primera? Como ha mencionado, y poner en modo presentación, creo, y pasar la próxima lámina que no logro ver que esté pasando. Está passando ou não? Creo, creo que no, está siguiendo en Ah, la primera lámina. Entonces, perdão, um tendría que momento. poner en modo presentación y Um momento. Agora sim ou não? ¿Está cambiando sí, la sí, sí, pantalla? ahora Sí, 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 ahora ahí sí. está bien. Oh, Muchas sí, gracias. gracias. Obrigada. Bueno, como Ana María ya ha introducido, ¿no? En términos de la situación actual de la seguridad alimentaria en el mundo y en la región, lo que concluimos, ¿no? Como FAO es que los avances existen, en principal en esta región, pero son lentos, ¿no? Todavía no estamos en el camino correcto para lograr los objetivos de desarrollo sostenible hacia 2030. Cada vez ahora tenemos 5 años para las metas. Y si bien estamos avanzando, la reducción, como dije, es lenta. Además del hambre que avanza, tenemos todavía 34 millones de personas, ¿no? En situación de subnutrición en la región. Eh, la, la 25% de la población está en condición de inseguridad alimentaria moderada o severa, un cuarto de la población. Y casi este monto no logra acceder a dietas saludables por varios motivos asociados a inasequibilidad, al costo de esta alimentación, a inexistencia de acceso físico a alimentación saludable y naturalmente a un acceso mucho más fácil a alimentos
ultraprocesados que perjudican la salud, que tienen un costo más bajo y son más accesibles. Al mismo tiempo, las metas de nutrición tampoco estamos bien, con la excepción de la amamentación materna, pero todavía persisten muchas inequidades ahí de acceso y también el tema de sobrepeso y obesidad, baja talla con relación a la edad y baja peso en relación a la edad también. Bueno, las desigualdades persisten también entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen más inseguridad alimentaria que los hombres y las zonas rurales también son más afectadas. ¿Puede pasar el próximo? La FAO busca promover este concepto de sistemas agroalimentarios para abordar los impactos de la seguridad alimentaria y nutrición y también sus soluciones, porque consideramos que con una mirada de sistema donde puedes mirar los factores asociados a una mejor producción, una mejor cadena de producción, procesamiento, transporte y el consumo, ¿no? Con una mirada integral. Solamente así es que logramos intervenir en todos los aspectos asociados a nutrición, salud, impactos de sostenibilidad, de clima, impactos en la generación de empleo y también en la disminución de la desigualdad. Nosotros trabajamos obviamente con un concepto de que los sistemas alimentarios tienen que ser al mismo tiempo sostenibles, o sea, no comprometer los recursos naturales y al mismo tiempo protegerlo, ser resilientes a choques, ¿no? A lo largo del tiempo, inclusivos en términos de disminución de desigualdad, generación de empleo y oportunidades de trabajo, y eficientes, porque tienen que obviamente resultar en una buena producción y oferta de alimentos de manera saludable a todos. El próximo, por favor. Ahí, además de este concepto de seguridad de sistemas agroalimentarios, trabajamos y tenemos avanzado también con otras agencias, con la OMS, en que todavía hay que conceptuar qué es una dieta saludable, ¿no? Y por algún tiempo estuvimos trabajando con OMS para hacer esa definición y ahí está una publicación conjunta que lanzamos el año pasado exactamente sobre esto, que define que una alimentación saludable tiene que cumplir con estos 4 principios, de que sean adecuadas en términos nutricionales, que sean balanceadas también en sus diferentes componentes, que sean diversas, ¿no? Hoy sabemos que nuestras dietas son muy poco diversas. Nosotros nos concentramos en muy pocos productos, en básicamente 90% de las dietas del mundo se concentran en menos de 10 productos. Y moderadas en términos de este balance calórico y nutricional. Claro, para aplicar estos 4 principios, sí necesita guías alimentarias para apoyar, capacitar a la población de cómo aplicar estos principios, pero es importante tenerlos en consideración. El otro concepto que es importante, que está asociado obviamente a este diálogo que estamos haciendo, es la importancia de siempre recalcar que el alimento es un derecho. Es un derecho que es garantizado en nivel de país, en varios países, incluso en sus constituciones, pero también en nivel global, internacional, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otras declaraciones que garantizan
que el alimento no puede ser usado como moneda de troca, con un uso económico o poder de uno sobre los demás, en principal sobre los más vulnerables, ¿no? Y aquí, obviamente, el concepto que decimos de right to adequate food es el derecho que está asociado a esto, es el derecho que cada uno tiene de alimentarse con dignidad, que tenga acceso regular, permanente, ¿no? y restricto directamente o indirectamente con medios de compra financieros para estar libre del hambre. Esto para recalcar el concepto del derecho a la alimentación, que también trabaja con estos cuatro componentes. El alimento tiene que estar disponible, tiene que ser accesible económicamente, tiene que ser sostenible, o sea, no es que tengo posibilidad de alimentarme hoy, pero no tengo mañana, o no tengo el próximo mes, o no tengo ¿no? a lo largo del año. Y por último, tiene que ser adecuado. Tampoco es una alimentación que nos dañe nuestra salud o que no complete todas las necesidades nutricionales que tenemos. El próximo, por favor. Um, y yo creo que el interesante de la COP, de la COP 30, fue dar visibilidad a conexión, cuál es el nexo que podemos hacer con intercambio climático y nutrición, o intercambio climático, sistemas alimentarios, intercambio climático y seguridad alimentaria y nutrición. Ahí tenemos varios estudios que nos muestran cómo uno afecta el otro, o sea, la falta de biodiversidad afecta a la dieta y viceversa, ¿no? La dieta que tenemos también puede afectar la manera como consumimos, la manera como producimos afecta la biodiversidad y empuja el empeoramiento de la necesidad de adaptar y de adaptar al cambio climático, y también refuerza la necesidad de reforzar mecanismos de mitigación al cambio climático. Entonces, abordajes que son centradas en personas, en modelos que respetan la biodiversidad, como la agroecología, sistemas de producción integrados entre agricultura, bosques y pesca, apoyan a producir, a dar acceso a una alimentación saludable y al mismo tiempo proteger el ambiente, ¿no? Este es uno de los ejemplos del nexo entre biodiversidad y dieta. Y el próximo también que quería reforzar es este otro estudio de Lancet, de Just Food Systems, que son saludables y sostenibles, que muestran cómo las diferentes áreas afectan tanto la dieta como la situación ambiental, ¿no? del mundo. Esta serie presenta cómo los sistemas alimentarios también, de nuevo, afectan los límites planetarios y cuál es su conexión con los derechos humanos dentro del concepto de justicia, y logra proponer soluciones y acciones para que tengamos esta mirada de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos. Y entre las soluciones, obviamente, la protección es la protección de dietas tradicionales, la reducción de pérdida de desperdicio de alimentos, la promoción de trabajo decente y asociado a diversas metas que están puestas ahí. Fundamentalmente mirar el sistema alimentario con una sola lente, ¿no? La lente planetaria. La lente, obviamente, que va del individuo, que es su consumo, ¿no? Y cómo absorbe esa alimentación, cómo logra acceder a esa alimentación,
y cómo esta mirada individual, las políticas asociadas desde la comunidad a los países, afectan el mundo, nuestro planeta, ¿no? Y viceversa, como nuestro planeta, de manera agregada, trata los sistemas alimentarios y sus efectos sobre los recursos naturales, afecta a nuestras decisiones individuales, nuestro consumo de alimentos. Eh, bueno, solo para finalizar en términos de cómo estamos promoviendo esta agenda, en términos de FAO, nuestro marco estratégico trabaja de manera integrada con lo que llamamos transformar los sistemas agroalimentarios para que sean eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles a partir de las 4 mejoras: mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente, mejor vida, de una manera integrada como un árbol. Y también particularmente en nuestro trabajo de promoción de derecho a la alimentación, es importante recalcar eh, la importancia de sensibilización, promoción, facilitación de la coordinación y articulación entre actores para desarrollo de marcos normativos y legislativos, mejora de monitoreo de derecho a la alimentación, promoción de la participación social, rendición de cuentas y promoción de mecanismos de gobernanza local para monitorear este derecho. Nos ponemos ahí a disposición en el próximo, por favor, Ana María, perdón, ahí estaba mencionando nuestro trabajo asociado a derecho a la alimentación. El próximo, por favor, que ya estoy casi terminando. Importante mencionar también el espacio que tenemos en iniciativa global y regional, como la década de acción en la nutrición, la década de agricultura familiar, también la década de restauración de ecosistema, cómo podemos hacer con que estos mecanismos internacionales puedan conversar entre ellos. Y también mencionar algunas de las publicaciones que están ahí disponibles para que puedan acceder a la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, que fue lanzado el año pasado, la situación de los jóvenes en los sistemas agroalimentarios también, que fue lanzado este año, y la estrategia de gobernanza en derecho y aplicabilidad en derecho a la alimentación. Eh, Esto casi finalizando, para el próximo, por favor, algunas recomendaciones que promovemos, ¿no? Como FAO, cuáles serían las recomendaciones de políticas asociadas a producción, ¿no? Que está asociados a necesidad de financiamiento, tecnologías, créditos, ¿no? En principal mirando a agricultura familiar y pequeños productores, que estas políticas tengan una mirada de resiliencia y de promoción de sostenibilidad. El segundo componente asociado a mejora de acceso de las familias, ¿no? A los mercados y de las agricultores familiares a los mercados, y también a programas alimentarios que sean responsivos a choques especial de clima, y hay muchos ejemplos asociados a esto, y la importancia de tener siempre sistemas de protección social y políticas de protección social que sean sensibles a la nutrición, como los programas de alimentación escolar, guías alimentarias, educación alimentaria y otras políticas, por ejemplo, de transferencia de ingreso que puedan ser sensibles a la nutrición. Siguiendo ahí, solo para resumir, estas serían, ¿no?, las 3 grandes mensajes que dejamos como conceptos, ¿no? La promoción de transformación de sistemas agroalimentarios que tengan un enfoque de sostenibilidad y resiliencia, la importancia de fomentar leyes y políticas a lo largo del sistema agroalimentario que tenga esta mirada de derecho a alimentación adecuada,
y tener marcos legales robustos y políticas públicas para garantizar este derecho a la alimentación. Esto de mi parte. Eh, último, muchas gracias, Ana María. Graças a ti, doutora Maia, muitas graças. Obrigada pela sua participação. A FAO faz uma Gracias contribuição por muito la importante para o participación. La desenvolvimento FAO da segurança alimentar em tiene una Portugal. gran Então, que bom que participación y você está apoyo. Qué compartilhando bueno que sobre esses pudo estar resultados, usted sobre aquí os con nosotros direcionamentos que a trayendo FAO estos tem feito resultados y para también essa sobre las agenda de transição do orientaciones que hace sistema FAO alimentar, para esa agenda de tendo como transición del foco sistema direcionar uma alimentario, alimentação enfocándose adequada para o desenvolvimento especialmente dessas a ações, una e alimentación garantindo a adecuada y sustentabilidade e también garantizando resiliência, la principalmente para as pequenas e resiliencia y médias agricultura produtoras. familiar de los pequeños E nas productores. políticas de Y en relación a las de políticas de proteção social que vão estar protección social, que conectadas van a com estar, as claro, diretrizes que a conectadas gente con tem las para garantir a directrices que alimentação siempre adequada para para todos. tener E acho que una isso foi um gancho super alimentación importante para a saludable gente y já adecuada. iniciar Eso a fue nossa muy segunda importante sessão para do iniciar nuestra painel. segunda E agora a gente sesión vai del ter a panel. participação Ahora tendremos la do Brasil, da participación de Colômbia e do Brasil, de México Colombia y de compartilhando um pouco das México, compartiendo experiências un poco que eles las têm experiencias tido na que construção los de países políticas han públicas que tenido en la incorporam as construcción de recomendações políticas da públicas alimentação que adequada e incorporan las saudável na recomendaciones transição para de sistemas alimentares alimentación de mais la saudáveis, FAO en la sustentáveis e transición resilientes. para los sistemas E para alimentarios começar más essa sessão de sustentables compartilhamento das y experiências dos resilientes. Para países, eu vou iniciar convidar a doutora esta Janine Coutinho, sesión, que é voy a invitar a la assessora no doctora gabinete da Janine Secretaria de Coutinho, Segurança Alimentar e asesora del gabinete Nutricional de la do Secretaría Ministério de de Seguridad Desenvolvimento Alimentaria y Social e Nutricional Assistência del Ministerio de Desenvolvimento e Assistência Seguridad Social, Família e Social, Combate à Fome, para Familia y Combate al compartilhar essa Hambre para experiência que o Brasil compartir la tem experiencia tido que ha com a tenido gente. Brasil con nosotros. Janine. Janine, por favor. Obrigada, Ana Muchas Maria. gracias, Ana María. Cumprimentar a todos os meus Bueno, colegas que estão invitando a aqui todos los colegas comigo, que com están a aquí Ana. conmigo, con Ana. Bom dia, Buenos é uma días. satisfação Es estar con com gran vocês, satisfacción que estoy hoy cumprimentar, con ustedes, que saludo agradecer también y a agradezco Ana, ao a IDEC pelo Ana, al convite. IDEC por la invitación. É uma alegria, né, a Es gente una gran poder estar aqui alegría poder juntas, estar hoy depois do aquí susto que a gente juntas después del passou susto que pasamos, em ¿cierto? Belém, En mas tudo Belén, foi pero contido sin muito duda todo se rápido, né? contuvo muy Então, rápido y bueno. vou contar um Voy pouquinho, a né? hablar un O poco y convite foi para que eu referirme falasse a sobre o que la marco de invitación fue hecha referências para para os hablar del marco de alimentares e referencia de clima, para as sistemas políticas alimentarios públicas. Mas clima antes y de las políticas entrar públicas. Antes de que nessa podamos, de fala hecho, de forma entrar en mais esta específica, intervención de é una forma más importante específica, es muy comentar sobre três importante pontos, comentar los siguientes tres aproveitando que a puntos. Claro, gente aprovechando está que nesse evento nosotros aqui um estamos pouquinho en este pós-COP, evento né? post-COP. É, primeiro, dizer que a Primero, CESAM, necesito né, a decir que Secretaria la Nacional de CESA, Segurança Secretaría Alimentar e Nacional de Seguridad Nutricional, do Ministério do Alimentar y Desenvolvimento, Assistência Social, del, Família e del Combate à Fome, a gente vem desde nosotros o hemos, início de desde el 2023, inicio del 2023, redesenhado as nossas hemos políticas, rediseñado nuestras nossos políticas, programas, nuestros ações, programas, né, nuestras diante acciones da emergência ante la climática, que já é uma emergencia climática, realidade, que sin né? duda ya es una realidad. É, isso porque, né, a mudança do Bueno, clima el e assim cambio como a climático, relação com os así como la sistemas relación con los alimentares, eles sistemas vêm impondo alimentarios, novos ellos desafios nos para o están alcance do poniendo direito a nuevos uma alimentação desafíos para adequada, né? Uma alcanzar vez que a adecuadamente capacidade dos sistemas el alimentares derecho de humano a la proverem alimentación alimentos adecuada. adequados vem sendo Por lo cual desafiada. es sin Esse é duda um un gran ponto. desafío que tenemos por Um delante. Eso es un segundo gran punto. ponto Otro é punto dizer que, importante. bom, o Brasil ele Es vem importante decir también desempenhando que um papel Brasil ha estado importante, né, desarrollando un na papel governança global, importante en la governança do gobernanza clima, global del né? cambio Como vocês sabem, o climático. Brasil é Ustedes saben que signatário da Brasil es Convenção 4, signatario de né, das la Nações Convención Unidas 4 de de la Clima, que foi em, ratificado no nosso Convención Congresso Marco Nacional, e ratificado a en gente el Congreso continua Nacional y claro, avançando conseguimos com a avanzando con la Política Nacional sobre política Mudança do nacional sobre el Clima, cambio del clima. e
Y esta semana, con mucha alegría y con alguna dificultad, pudimos aprobar el Plan Clima, que tendría que haber sido aprobado antes de la COP. No fue así. Sin embargo, ante situaciones de asimetrías de poder, al fin de cuentas sí fue aprobado y creo que eso debemos celebrarlo. También tenemos que celebrar que incluso ante diferentes desconfianzas y dificultades pudimos entregar una COP maravillosa, una COP en la región amazónica, la COP de la democracia, tuvimos también la cumbre de los pueblos, la marcha también en defensa de la justicia climática con más de 70.000 personas, que hace años que no sucedía. Tuvimos una COP en un país democrático. También tuvimos el reconocimiento en documentos formales de la población afrodescendiente, también la preocupación por el plan de acción de género que fue aprobado. Y pese a que tenemos algunas frustraciones de no aprobación de mapas del camino en relación a combustibles fósiles y deforestación, el proceso sigue con Brasil en la presidencia. De hecho, ya tuvimos una definición del presidente Lula diciendo que Brasil hiciera la propuesta nacional del mapa del camino nacional a otros países también, que de hecho se están inspirando en este liderazgo de Brasil, además del liderazgo de Colombia y de Holanda, quienes ya llamaron a una primera reunión sobre combustibles fósiles, incluso en el primer semestre del 2026, además de otros legados, el legado de la alimentación para voluntarios, eh, um, con comida real de la agricultura familiar. Entonces, ese es un legado que debe ser registrado y también debe ser recordado para las próximas COPs en el sentido de decir si es posible que podamos poder alimentar a las personas con comida de verdad sin ultraprocesados. Y por último, también tenemos muchas expectativas ante la relación del sistema alimentario con la emergencia climática. Son muchas expectativas de poner esta agenda en las negociaciones. Para que creo que eso es importante reforzar que eso es una COP y que nosotros logramos poner esa agenda en acción y tuvimos algunos planes de aceleración de soluciones relacionados a la agenda de los puntos de alimentación. Tenemos una agenda con 3 ejes, con 6 ejes, y uno de ellos es la agricultura y sistemas alimentarios. Eso no vino gratis. Es importante decir que el gobierno brasileño buscó para que ese tema de sistemas alimentarios estuviera en uno de los ejes de acción de la agenda y que también el acceso a la alimentación adecuada para todos también estuviera como uno de los objetivos de la agenda de acción. Entonces, nosotros en la COP30, además de presentar de modo global ese cuadro de referencias de sistemas alimentarios que voy a hablar hoy, presentamos el plan de aceleración de soluciones de convergencia y coherencia de los sistemas alimentarios y clima que se lanzará en 2026 en la reunión de Bonn. Bien, entrando ahora, perdóneme toda mi presentación, pero me pareció interesante poder hablar de esos puntos. Bueno, ahora sí voy a adentrar en lo que se me solicitó hoy, de hablar del cuadro de referencia. Ese es un documento que se elaboró
por el em MDS com en o Observatório de colaboración Políticas de con el Segurança Observatorio Alimentar de Políticas de Internacional da Seguridad Universidade de Alimentaria de Brasília, la com apoio Universidad de do Instituto Brasilia, con el apoyo del Sociedade, Instituto foi Clima y um documento que Sociedad, foi construído un documento que se coletivamente, né, entre construyó governo e en modo sociedade. A colectivo gente con el gobierno y teve la sociedad. uma Nosotros oficina tuvimos com un especialistas, taller con sociedade civil especialistas, e também sociedad uma civil ampla y también una consulta amplia pública. consulta Foi pública. construído com base em Se construyó evidências, en com bases participação a social, evidencias con la com o participación compromisso do social, Brasil com a con justiça el compromiso climática, com a de segurança Brasil alimentar e con la justicia nutricional climática y e o nutricional desenvolvimento y el sustentável. desarrollo Agora, qual que sostenible. foi o Bien, propósito? entonces, Por ¿cuál que fue que el esse propósito? ¿Por documento qué ele ese foi documento elaborado? Bom, se elaboró? ele Bien. foi elaborado com o objetivo Entonces, ese de documento se elaboró orientar con o el objetivo planejamento, de a implementação de orientar la políticas públicas planeación, de uma la forma implementación de coerente, políticas de uma públicas de forma modo coherente, integrada, de né, modo integrado, convergente para a segurança alimentar convergente e para la nutricional e para a seguridad alimentaria y transformação dos sistemas nutricional y la alimentares. Isso transformación de los sistemas alicerçado no alimentarios que direito estén humano à alimentação basados en el derecho adequada humano e de na la alimentación justiça adecuada y climática. en la E justicia diferente de climática. outros A documentos diferencia de otros que a gente documentos está que nosotros conhecendo em relação conocemos a sistemas respecto a alimentares e los clima, esse sistemas documento ele tem uma alimentarios y el visão clima, ese sistêmica, documento né, da tiene una produção visión un até o poco más consumo sistémica de la e o que a gente producción costuma dizer hasta el também do consumo y pós-consumo, de né, lo das que perdas decimos e también del desperdício. post-consumo, las E o pérdidas, los marco, desechos. a gente Y também costuma ese dizer cuadro que ele é nosotros para além de um decimos que él es documento, ele é um para más allá convite de un para documento, es ação, una né, um invitación a compromisso la acción, político e al compromiso institucional político do e Estado brasileiro. institucional del gobierno O brasileño. marco ele é Y organizado ese cuadro, él em se premissas, organiza en princípios e premisas, caminhos para essa principios y transformação. As caminos para esa premissas, transformación. Esas ele está premisas organizado em quatro están premissas, organizadas en cuatro são o conjunto de y todas es as el evidências conjunto de todas las científicas, né? evidencias São mais de científicas, son 300 más de referências que 300 dão referencias sustentação que aos sostienen caminhos, né? Aos caminhos para a transformação dos los sistemas caminos para la alimentares. transformación de los Então, sistemas eu vou alimentarios. tentar explicar para Entonces, vocês voy a aqui de uma intentar forma bem explicar de rápida, modo né? bastante rápido É, essas quatro premissas. esas Lembrando cuatro que premisas. a gente está aqui num Recordando que evento, nosotros estamos eu estou falando em en un português, evento, mas bueno, estoy tem hablando en ali tradução, portugués, né, para o pero inglês contamos con e interpretación o simultánea para espanhol. el A español. gente já tem no site Y ya do tenemos MDS en o la página del documento, o MDS marco de el documento, referência em ese cuadro de português e referencias en inglês, e portugués, brevemente a inglés, gente vai ter em y espanhol pronto lo também. Acho vamos que é a tener importante en que a gente español registre. también. Yo creo que Bom, es importante mas voltando às tenerlo premissas, as quatro en premissas. A español. Bien, primeira, hablando de las cuatro e eu já até premisas entonces, mencionei, la né, primera é que que a ya mudança do incluso clima é uma mencioné, el realidade, não cambio é um del clima es futuro, é uma una realidad, no realidade, es né? un A gente já futuro, es una sente realidad. esses Ya efeitos no Brasil e sentimos no esos mundo, efectos en né? Brasil y en el mundo en general, Efeitos de el enchentes, efecto de secas, perda de inundaciones, de safra, sequías, segurança hídrica e pérdidas de alimentar, cosecha, são seguridad cada dia hídrica mais y frequentes e alimentaria, mais que son cada vez intensas, más né? frecuentes e Lembrando que no ano intensos. passado, por Recordando que en el 11 año meses pasado, por consecutivos, 11 foram meses registradas as consecutivos, temperaturas mais tuvimos altas, né? temperaturas más Em elevadas 175 anos, en los últimos ultrapassando a marca 175 do años. O sea, nosotros el 1,5, año né? pasado E superamos el mais, né? 1,5 25% da y nossa 25% biodiversidade de nuestra mundial já foi biodiversidad extinta. mundial ya Bom, se a segunda están premissa, que os extintas. Y la sistemas segunda premisa es que alimentares, el eles são sistema causa, mas eles alimentar também são son la causa, consequência pero da también son mudança la do clima. Então, consecuencia a de los maneira como cambios a del gente clima. vem Entonces, produzindo el modo de uma como venimos forma, produciendo de uma forma majoritária, né, de contribui modo para o aquecimento mayoritario global, contribuye para el enquanto a calentamiento mudança do clima global, também mientras que el afeta a cambio del clima produção, a también afecta qualidade, la o acesso, producción, la calidad o del que acceso, ameaça, né, o lo que direito humano amenaza à alimentação adequada das el derecho humano de populações, una né? alimentación E aí é adecuada de la importante población. destacar Entonces es que importante a remarcar produção e o que consumo la dos producción y el ultraprocessados consumo de prejudicam a saúde, ultraprocesados perjudica la causam impactos salud, ambientais, né? causa un E impacto os sistemas ambiental alimentares, eles são y el sistema componente alimentar central, es el centrais componente e são central o determinantes da centrales sindemia y global, né? determinantes de la Ana já sindemia logo no global. início destacou Ana ya estuvo as influir. mencionando A sobre eso terceira de la premissa sindemia. está Bien, la tercera relacionado premisa às está conectada injustiças e às con las desigualdades, né? A gente injusticias y está aqui num desigualdades. evento Nosotros em estamos en que un evento tem a participação de en que cuenta países con la da participación região de das distintos Américas, países né? de la Uma región de região América,
la región más desigual, la región más desigual del mundo. Entonces, ese cambio del clima empeora la salud y la seguridad alimentaria, especialmente de las mujeres, de los niños, de los pueblos originarios, e intensifica las desigualdades. Y la cuarta premisa, que el modelo de desarrollo contribuye a la crisis, pero también es afectado por ella. Entonces, bueno, voy a intentar hablar un poco más rápido para compartir porque son muchas cosas que quiero hablar, pero por tiempo, bueno, voy a hablar entonces rápidamente. Está basado en el principio de derecho el derecho humano de la alimentación, la justicia climática, la sostenibilidad ambiental, económica y cultural, el abordaje sistémico, porque todos esos problemas están interconectados y las soluciones también precisan estar conectadas. Un federalismo climático, la cooperación de la Unión, de las provincias y municipios deben trabajar en conjunto para movilizar las capacidades y respetar las diversidades territoriales. Y por fin, la participación social. Dentro de un cuadro, la participación tiene que asegurar que los grupos más afectados tengan una voz activa en las decisiones que afectan todos los días sus vidas. Bueno, ahora hablando de los caminos, que son esas hojas de rutas para trabajo estratégicos de esos desafíos que se reúnen en las cuatro premisas, esos caminos están organizados en dos ejes. El primer, de gobernanza democrática y multidisciplinar, multidimensional, y entendiendo que la gobernanza democrática es ese proceso de gestión que crea oportunidades para la participación de distintos sectores de la sociedad en las políticas públicas. Entonces, tenemos un conjunto de caminos en el eje de la gobernanza democrática. Y aquí entonces, no voy a mencionar todos porque es imposible por el tiempo que tenemos, pero me gustaría remarcar dos: el fortalecimiento de la gobernanza democrática, que alabanca la articulación y los compromisos intersectoriales en todas las partes administrativas. Aquí en Brasil nosotros tenemos un sistema público de seguridad alimentaria y nutricional que tiene ramas fuertes con la participación social como pilastra, que es el CONSEA, y tiene 2/3 de la representación de la sociedad civil, que trae esa representatividad de las distintas dimensiones de la agenda la agenda nutricional. Y ese CISAN, que es un sistema público, que es una oportunidad concreta para la articulación de esas prioridades y compromisos para la agenda de transformación de los sistemas alimentarios y del clima. Tenemos otros caminos, pero no voy a entrar en ellos. Solo me gustaría remarcar el fortalecimiento de la participación social, garantizar la financiación, la cooperación de la agenda en los foros internacionales y multilaterales. Bien, el segundo eje, que es el de transición para sistemas alimentarios saludables, sostenibles, saludables y sostenibles. Bueno, ese primer camino de la reorientación de los nodos de producción y uso del suelo, recordando que Brasil es un país distinto a los demás, es muy peculiar por las cuestiones de la emisión de gases del efecto invernadero, mientras que gran parte de los países tiene un tercio relacionado de esas emisiones conectados con la forma de producción y uso del suelo, y Brasil tiene un porcentaje mucho más elevado. Entonces es esencial hacer esa reorientación de la forma de producir y utilizar la tierra, y me gustaría entonces mencionar el programa para el uso de agrotóxicos para mejorar los usos de los agrotóxicos para
impulsionar una transición agroecológica y también me gustaría mencionar cuánto la realización de las compras públicas con prioridad en la agricultura familiar de base agroecológica es un modo de alavancar esa transición, un tercer camino para garantizar la seguridad hídrica para la producción y consumo de alimentos, recordando que aquí nosotros tenemos un proyecto muy importante con una articulación muy fuerte con la emergencia climática, que es el programa Cisternas o Depósitos de Agua, que es para un proyecto que incentiva la producción de productos a través de tecnologías sociales sencillas de bajo coste. Bien, y para cerrar esa cuestión de los caminos, nosotros tenemos el fortalecimiento de nuestra biodiversidad, el abastecimiento y el uso de modelos para que sean resilientes y circulares, la promoción de ambientes que favorezcan a las prácticas alimentarias, la reducción de los desechos. Bien, pues yo creo que yo voy a finalizar por aquí y bueno, me quedo a disposición si tiene alguna duda o Janine, super consulta. obrigada por apresentar essa Janine, experiência do muchísimas Brasil com gracias a por construção presentar la desses experiencia de Brasil con la marcos construcción normativos que são de esos importantes para cuadros conectar as normativos que nossas son muy políticas importantes para públicas e essa conectar transição de las sistemas políticas públicas alimentares. y la transición de los E também sistemas por fazer essa alimentarios. relembrança Y dos también legados que a para COP no Brasil recordarnos deixou, eso que de são que la importantes, COP essa en Brasil perspectiva da dejó participação social. de esa parte de Eu vou la passar para a Adriana, que vai participación ter que sair social. daqui a Yo voy a pouco, mas pasar vou para inventar a Adriana, que va a doutora tener Adriana que Torres, salir en coordenadora de unos la Línea de minutos. Justicia Doctora Econômica, de Justicia en Ariana. Colombia, para compartir un poco de su experiencia en Colombia con nosotros de políticas, programas y acciones también de cambios de los sistemas alimentarios. Gracias, Adriana. Hola a todas y todos, mi nombre es Adriana Torres, como ya Ana María me presentó, voy a hablar en español, intentar hablar lento para, no, para facilitar el trabajo de la traducción. Es un placer para De Justicia estar aquí en este evento, muchísimas gracias a las compañeras de IDEC y Colanza por esta invitación. Yo quisiera empezar primero con un mapeo general sobre, perdón, algo que quiero decir también es que yo soy abogada de justicia, es una organización meramente, o sea, que también tiene una particularidad y es que hacemos, aunque hacemos trabajo interdisciplinar, nuestro foco también es el trabajo sociojurídico. Entonces, yo soy abogada y voy a hablar también con unas gafas jurídicas, como pido excusas por esto, pero prefiero como adelantar y comentarles desde dónde vengo, desde dónde nos posicionamos en De Justicia. Entonces, primero quería hacer un mapeo de cuál ha sido como el desarrollo normativo y constitucional del derecho a la alimentación en Colombia, y allí me voy a detener un poco a tres artículos particulares, no voy a ahondar mucho en ellos, son el 44, el 65 y el 66. Estos artículos usualmente hubo una modificación constitucional hace muy poco, pero antes de esa modificación constitucional, que fue una lucha, por cierto, que hay que reconocerle muy fuertemente a FIAN Colombia, quienes lideraron esa lucha para esa modificación constitucional, pero antes de que eso sucediera, este articulado, que fue en donde se reconoce el derecho humano, el derecho a la alimentación, era muy escueto. Digamos, había una mención del derecho a la alimentación para para niñez, primera infancia y adolescentes, y también se hablaba un poco en el 65 y 66 sobre producción agroalimentaria, campesinado, pero de nuevo de una manera bastante superficial. Eh, Esto a pesar de que Colombia había ratificado convenios internacionales de derechos humanos donde se garantizaba el derecho humano a la alimentación, ¿no? Entonces, digamos, habían 30 años, Colombia en el 70 ratifica el pacto donde se especifica el derecho humano a la alimentación como una obligación de derechos humanos. Sin embargo, no es hasta el 91 en donde lo coloca de manera constitucional, además de manera bastante escueta y, digamos, superficial. Entonces tenemos ese primer como desarrollo. Luego, aquí viene una interpretación de las Cortes Constitucionales, de las Cortes en general, pero específicamente me voy a concentrar en la Corte Constitucional por el contexto colombiano, en donde se desarrolla un poco qué significa ese derecho constitucional del derecho a la alimentación. Y allí también hay un desarrollo bastante interesante porque se centra en el tema de inseguridad alimentaria.
específicamente de población en riesgo, es decir, campesinado, niños y niñas, indígenas. Entonces, el foco principal es la gente está pasando hambre. Entonces, uno ahí podría decir, claro, bueno, y además establecer obligaciones específicas en colegios, tomadores de decisión y alcaldías para decir, usted tiene el deber de garantizar que estas personas tengan acceso y disponibilidad de alimentos. Sin embargo, no se detiene la Corte porque además no sería su competencia a decidir qué tipo de alimentación en ese momento, porque todavía de nuevo les recuerdo que en la Constitución todavía no hablábamos de alimentación adecuada, nutritiva y estos sistemas alimentarios, como ya bien lo mencionaba Janine, diversos, adecuados, como alimentación como un derecho, ¿no? Todavía estaba como eso muy en construcción. Entonces, por supuesto, se le decía a estos tomadores de decisión o a estas personas que debían ejecutar estas órdenes de la Corte, hay que alimentar, estas personas no pueden morir de hambre o estas personas no pueden tener, deben solucionarse los obstáculos al acceso y disponibilidad de alimentos. Entonces, claro, eso se viene haciendo como un desarrollo de la Corte Constitucional, siendo un caso emblemático, el de la T-302 del 2017 de la Corte Constitucional, en donde se declara el estado de cosas inconstitucionales por la muerte sistemática de la primera infancia guayú en La Guajira. Literalmente los niños en La Guajira mueren de inanición porque no tienen acceso y disponibilidad de alimentos. Eso ocurre hoy en Colombia. Entonces, la Corte Constitucional en el 2017 se pronuncia y dice, esto no es admisible en un Estado social de derecho que busca garantizar y cerrar brechas de desigualdad. Entonces, el Estado hace unas órdenes específicas en términos de alimentación, agua, salud, representación indígena, entre otros, pero me voy a concentrar en las de alimentación. Entonces, en las de alimentación, primero es interesante porque la Corte dice de nuevo, la alimentación es un derecho garantizado que no puede ser un privilegio, tienen que tener acceso y disponibilidad de alimentos, pero además no es cualquier alimentación, sino que la alimentación tiene que ser culturalmente adecuada. Entonces la Corte incorpora una obligación adicional, digamos, al Estado y le dice, no es que usted puede llevarle papas a La Guajira porque pues la población indígena de La Guajira, ese es consumo, aunque podría ser incluso una alimentación nutritiva, no corresponde a sus hábitos culturales, por lo tanto es una disrupción de eso, y es una imposición de una dieta también por parte del Estado, entonces pues no es admisible. Lo que usted tiene que procurar que sean las propias comunidades quienes mantengan su identidad cultural a través de la alimentación. Y aquí es interesante porque la Corte le apuesta a la cultura se mantiene a través de la alimentación. No es un simple acto donde uno se alimenta y adquiere nutrientes, sino que además también hay una estructura que le permite a las comunidades poder sostenerse y resistir también como estos embates, que también hay mucho, ¿no? Como que de destrucción o de erosión, digámoslo así, de las comunidades indígenas, específicamente, no solamente en Colombia, pero digamos, podríamos decir que en la región. Entonces, la alimentación es una forma de resistir. Entonces, eso pasa en el 2017. Luego hay bastantes modificaciones, bastantes conversaciones, y luego llega, entre otras cosas, la conversación cambia en el 2021 y empieza a ser una conversación sobre qué significa alimentación adecuada. Y aquí entonces empezamos las organizaciones de la sociedad civil, FIAN Colombia, Red Papás, Cajar de Justicia, tal cual, entre otras organizaciones, nos organizamos y decimos qué vamos a entender y cómo vamos a construir una política pública de alimentación real. Y allí salen dos elementos muy importantes. Primero, por supuesto, lo que ya se ha mencionado, no me voy a detener mucho ahí, lo dijo Maya, lo dijo Janine también, los ultraprocesados como una disrupción del derecho humano a la alimentación real. No, o sea, alimentarse con ultraprocesados, es en este momento no consecuente con el derecho humano a la alimentación, por todo lo que ya he mencionado de mayor tendencias a enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, hipertensión, entre otros. Pero también hay otro elemento y es cómo entramos a informar a las personas sobre el contenido de nutrientes críticos, sal, azúcar, entre otros, de lo que tiene y cuál es la mejor manera de informar. Entonces ahí empieza también a decir, no es solamente la alimentación en sentido estricto como un acto como de puro de sentarse a comer, sino también cómo yo me informo de esas decisiones, cómo yo tomo decisiones informadas. Y allí pasamos a discutir sobre el sistema, el etiquetado frontal de advertencia, octagonal o circular, y tuvimos unas discusiones bastante interesantes de si el etiquetado debía solamente informar o advertir. Y en este caso, la sociedad civil decidió que en realidad el papel del etiquetado frontal de advertencia no era meramente informativo, sino también de advertencia y decirle al consumidor, ojo con este consumo que tiene unos efectos en la salud
o sea, como era importante que el consumidor en el momento que pudiera hacer la compra tuviera visible una señal que lo advirtiera en los efectos del consumo. Entonces, eso fue una discusión. Luego tuvimos la ley 2120, luego tuvimos varios temas con la resolución, no me quiero detener ahí por términos de tiempo, pero luego vino una conversación muy interesante que fue el impuesto saludable. Y allí tuvimos una conversación muy interesante porque el impuesto fue demandado ante la Corte Constitucional y de nuevo, perdón que me concentre en lo jurídico, pero la conversación en la Corte Constitucional lo que decía es, ¿tiene el Estado la competencia de poder regular, de poder colocarle un impuesto a estas bebidas? Como es admisible constitucionalmente. Y lo que el Estado, la Corte Constitucional colombiana dijo, sí, por los efectos que tiene estas bebidas, no están contempladas en el precio inicial de su producción. Es decir, el precio que tiene la bebida en sentido estricto, la bebida azucarada, no registra los efectos que tiene en el sistema de salud por el consumo reiterado que tiene esta bebida y el efecto que tiene entonces el tratamiento de estas enfermedades en el sistema de salud, pero por el otro lado tampoco tiene el tema de tampoco tiene con el tema, tampoco tiene la relación con el tema de la información sobre los efectos que tiene. Entonces ahí teníamos una conversión interesante. Cierro con esto rápidamente y es como paso al tema de cambio climático, clima. NDCs y Colombia, allí lo que voy a hacer muy rápida y lo que dijimos es, por primera vez se habló sobre deforestación y la necesidad de sistemas alimentarios resilientes que tengan en consideración los sistemas agroalimentarios como un factor que tiene un impacto en la mitigación y adaptación. Esto no lo habíamos visto antes. Uno podría especular sobre las razones. Una de ellas que nosotros creemos también es las decisiones recientes de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde establece que la lucha climática ya no es un mero debería o un capricho de los estados, sino es el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos. Con eso cierro. Mil gracias. Gracias, Adriana, muchas gracias. Perdón por el tiempo porque estamos un poco retrasadas con esto y perdón a todos que están con nosotras hoy. Pero es súper importante escuchar sobre los cambios en la legislación y la comprensión de Colombia sobre el derecho a la alimentación adecuada y saludable y también cómo esto se conecta con las políticas regulatorias y ahora con las discusiones sobre alimentación y los cambios climáticos. Muchas gracias por su contribución. Y ahora voy a llamar a la doctora Carolina Pérez Ferrer, que es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública de México, para compartir también la experiencia de México en esta agenda. Gracias, Carolina. Hola, buenos días a todos y a todas. A ver, ahí está. Ya ven completa mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues mis diapositivas también están en inglés porque estaban preparadas para el COP, pero voy a hablar en español. Em, yo les quiero platicar un poco de, pues parecido a lo que ya escuchamos de Colombia y de Brasil, pero cuál ha sido nuestra trayectoria en términos de políticas y regulaciones para hacer cumplir el derecho a la alimentación saludable y sostenible en México. Pero bueno, primero empezar, y estoy segura que el escenario no es muy diferente en los otros países latinoamericanos. En México tenemos un problema muy serio de salud pública, de sobrepeso y obesidad, tanto en niños, adolescentes y adultos. Tenemos prevalencias de sobrepeso y obesidad de casi 75% entre adultos en 2023, 40% de adolescentes y 36% en niños, y no hemos logrado realmente que estas tendencias se reviertan. Entonces, sabemos también que en la dieta con la dieta habitual poblacional que tenemos en México, claramente no es saludable porque estamos teniendo estos problemas de salud pública muy serios, pero además sabemos que no se ajusta a las recomendaciones de dieta sostenible, em, que ya están publicadas por Eat Lancet y por otros organismos, y que están estirando estos límites planetarios de los que tanto hemos hablado recientemente. Entonces, bueno, en conclusión, nuestra dieta y sistema alimentario no está pues sirviendo para nuestra salud y tampoco para el ambiente. Entonces, bueno, en México, a lo largo de los últimos 20 años o 25 años, se habían implementado una serie de políticas
muy enfocadas a la prevención de sobrepeso y obesidad, justo porque desde los noventas, pues estos dos, ¿no? La obesidad es nuestro problema de salud pública más importante relacionado con todas las enfermedades crónicas de las que se muere principalmente nuestra población. Entonces, tuvimos, por ejemplo, un primer intento de una política para entornos alimentarios escolares, una regulación parcial de la publicidad y el marketing de alimentos, el impuesto de bebidas azucaradas, que ha sido muy comentado. En 2020, nuestro sistema de etiquetado frontal de alimentos, que obviamente sigue los de Chile y de otros países. Tenemos también una prohibición de grasas trans. En 2023, y estas últimas tres son las más recientes, y voy a hablar de las últimas dos, ¿no? Pero tenemos una nueva ley general de educación que actualiza la política de alimentación escolar. En 2023 se publican nuevas guías alimentarias para saludables y sostenibles. Ahorita voy a desarrollar un poquito eso. Y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es nuestra política más reciente y creo que la que más interesa en este foro. Entonces, nada más para explicar los colores, estas políticas son todas políticas poblacionales a nivel federal. Y tienen como tres características. Las azules son políticas que tienen que ver con proveer información a la población para que la población tome mejores decisiones, ¿no? Las naranjas son políticas obligatorias, que la idea es que, ¿no? Si se cumplen, van a encaminar a la población a conductas más saludables, y que tienen obviamente castigos de no ser cumplidas. Y la verde, pues, es una política fiscal. Entonces, una combinación de tipos de política para la prevención del sobrepeso y la obesidad en México. Ahora, importante mencionar que hasta el 2023 el enfoque era sobre alimentación adecuada sin considerar la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es hasta estas guías alimentarias saludables y sostenibles que realmente se tomen en cuenta sostenibilidad. Se hace un esfuerzo muy grande por mi colega Anabel Bonvecchio de entender cómo comunicar este concepto de dietas saludables y sostenibles a la población de forma simple. Y bueno, está basado este plato del bien comer y estas guías en la definición de PAHO de la OPS de dietas saludables y sostenibles como patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, pero que también tienen una baja presión e impacto ambiental, son accesibles, asequibles, seguras y equitativas, y son culturalmente aceptables. Entonces, eso es lo que se buscó hacer con estas guías alimentarias para población mexicana. Y también lo que se buscó hacer es, como la dieta mexicana estaba muy lejos de la recomendación de Eat Lancet, entonces se buscó pues puntos intermedios, por lo menos para algunos grupos de alimentos, para que fueran un poco más realistas, y que se vieran como una meta de mediano corto plazo para ir alcanzando esta idea de las dietas sostenibles. Importante mencionar también que Carolina Batis hizo un estimado de el costo de las dietas saludables y sostenibles comparándolas con la dieta habitual mexicana, y encontró que eran 29% más asequibles que las dietas tradicionales, y esto sucede por la compensación de menos productos de alimentos animal, menos productos de origen animal y también ultraprocesados, y se compensa por mayor costo de frutas, verduras y semillas, pero el balance en realidad es mejor para las dietas saludables y sostenibles. Ahora, lo más reciente que tenemos es nuestra Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que se publicó en 2024. Esta ley, las leyes generales en México jerárquicamente son de lo más alto que hay, y lo que hacen es poner un piso mínimo para
que los estados, municipios y la federación construyan a partir de estas, ¿no? Este piso mínimo, sus leyes y reglamentos locales. Entonces son leyes muy importantes porque básicamente pues ponen la arquitectura del resto de la legislación a nivel nacional. Esta ley lo que hace es realmente trasladar el derecho constitucional a una alimentación bueno, saludable, suficiente y de calidad a pues, un marco legislativo práctico. Y bueno, estamos esperando todavía que se publique la reglamentación de esta ley y esto es muy importante ya esta tarde. Y brevemente, lo que tiene el contenido de esta ley tiene 7 capítulos y abarca, por ejemplo, en promoción y consumo de alimentos saludables, habla de lactancia, habla de entornos alimentarios escolares. Hay un capítulo de distribución y oferta de alimentos que, por ejemplo, habla de compras públicas, que también lo he mencionado yo sé que en Brasil han hecho muchísimo sobre compras públicas y compra directa a pequeños productores. Entonces, por primera vez en México lo tenemos también legislado. Producción de alimentos, describe los principios de la producción de alimentos, de soberanía, de sostenibilidad, de proteger la agro y biodiversidad de las semillas. También tiene una pequeña sección de pérdidas de alimentos y desperdicio. Participación social, ¿no? De crear reglas para que los ciudadanos puedan participar en estas decisiones de la producción y consumo de alimentos. Tiene una sección grande sobre planeación y de cómo se va a operacionalizar esta ley. Entonces, de las formas de la coordinación federal y estatal y de los objetivos y acciones para la política de alimentos. Y ahorita voy a mencionar un grupo que crea esta ley que es fundamental para la coordinación. Y bueno, describe también algunas cuestiones de emergencias humanitarias y tiene un 7º capítulo sobre multas y sanciones por no cumplimiento. Entonces, bueno, importante mencionar que esta ley crea este Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, el SINSAMAC, que tiene como objetivo promover las políticas y acciones enfocadas a garantizar el derecho a la alimentación saludable y sostenible. Y este sistema está pues liderado, o sea, tiene como cabeza a la presidenta de México, eh, que puede ser suplida por el secretario de Salud federal. Entonces, está puesto a un nivel muy alto y participan en este sistema, pues es intersectoral, ¿no? Entonces, participa salud, participa agricultura, participa educación, economía, bienestar y academia. Y como les dije, bueno, está presidido por la presidenta de México. Se consideran varios grupos de trabajo y comités técnicos y tienes estructuras a nivel estado y municipal. Ahora, esto es lo que falta bastante más reglamentación para que quede muy claro pues qué atribuciones tiene este sistema SINSAMAC y cómo se va a organizar en la práctica. Entonces, bueno, conclusión. Como les comentaba, pues sabemos que nuestro sistema y nuestra dieta habitual y nuestro sistema alimentario nos ha llevado a una epidemia de enfermedades no transmisibles y que además está pues poniendo mucha presión sobre nuestros sistemas naturales. México ha optado como un paquete de intervenciones para la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no degenerativas. Y nuestro más reciente pues intento o legislación es esta Ley General para la Alimentación Adecuada y Sostenible, que realmente es la manera en que pues, se operacionaliza el derecho constitucional a la alimentación saludable y sostenible. Y bueno, obviamente hay mucha expectativa de que esto sea el principio de una transformación en el sistema de alimentos y que podamos verlo también traducido en pues una mejora de salud poblacional. Entonces, bueno, es lo que tengo para ustedes.
Muchísimas gracias, Carolina. Qué increíble el trabajo también México está desarrollando con la inclusión de la perspectiva de sostenibilidad de la alimentación. Y creo que la ley es un avance muy importante. Brasil y México están cerrando el año animados, sí, porque hoy tendrán la respuesta. Y también creo que después hablar más de los contenidos claves de la ley sea súper importante porque este eje de participación social creo que es esencial para nosotros. Creo que Brasil, Colombia y México están hablando mucho de esto y también me quedé un poco interesada en la cuestión de multas y sanciones que están previstas en la ley, pero creo que es un avance increíble también de México. Muchas gracias por su presentación, cerrando la participación de las experiencias de los países. Y ahora me gustaría de pasar para doctora Paola Romero. Paola es consultora y especialista en género, feminismos y soberanía alimentar de FIAN Colombia y va a ser un cierre de nuestro panel hablando sobre la importancia de que el derecho humano a la alimentación adecuada sea el guía para la construcción de acciones de cambio de los sistemas alimentarios. Gracias, Paula. A ti un gusto, Ana, es un gusto estar de nuevo y verlas. Gracias por animar nuevamente a este encuentro. Era un pendiente que teníamos y podemos cerrar el año con esta apuesta conjunta. Y bueno, FIAN Colombia es una organización que trabaja por el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada y la soberanía alimentaria y tiene varios capítulos a nivel global. En América Latina tiene varios también, hay varios FIANes en FIAN Brasil, FIAN Ecuador, hay otros FIANes también en América Central y hacemos parte también de la articulación regional de FIANes y de la Alianza Continental por la Soberanía Alimentaria, donde es un gran movimiento de campesinos, campesinas, productores de alimentos, y allí ayudamos a facilitar la participación y la gobernanza de los movimientos sociales. Y empiezo con esto porque es desde allí, desde la voz de quienes hacen posible el derecho humano a la alimentación, desde quienes hacen posible la alimentación real y quienes están disputando esta gran situación de conflicto en términos de esta dieta corporativa, ¿no? De los productos comestibles ultraprocesados, pues son las comunidades que están produciendo el alimento real y que construyen y garantizan también el derecho humano a la alimentación de las demás personas. Entonces, bueno, quizás quiero empezar mi presentación hablando de la importancia de estos sujetos políticos, del campesinado, de las comunidades campesinas, las comunidades negras, quilombolas y de los pueblos indígenas que fueron fundamentales en la COP30 en Belén y que venían preparando y gestionando una movilización social importante. Y aquí quiero centrar esa importancia en la cumbre de los pueblos que fue precedida previa a la COP. Allí hubieron una gran movilización, una participación más o menos de 70,000 personas de los movimientos sociales, construyendo una agenda previa de hace 2 años, donde hay unas posturas importantes alrededor del derecho humano a la alimentación y poner en el centro la soberanía alimentaria, ¿no? Allí también es importante sumar a estos sujetos y a estos procesos de solidaridad internacional y de otros espacios internacionales que estuvieron presentes previo a la COP y en la COP, construyendo esa agenda política del derecho humano a la alimentación, de la soberanía alimentaria para hacer incidencia en la COP. Por ejemplo, está el proceso del tercer foro NIELENI,
que es un gran foro, es el tercero que se hizo en Kandy, en Sri Lanka, este año en septiembre, donde se presentó la declaración política de estos movimientos sociales que trabajan por la soberanía alimentaria y que se sumaron a otros movimientos como el de la salud, el de medio ambiente, sindicatos, y presentaron en Belén su declaración política. Y ahí hay unas posturas importantes centradas también en el cuidado de la vida, ¿no? En la construcción y en el poner en el centro el derecho humano a la alimentación. Y en contraste, veíamos una COP que, por supuesto, esta conferencia de las partes, su agenda estaba centrada en seguridad alimentaria y tenía un foco muy importante en la agroindustria. ¿Sí? Y allí en los documentos que se negociaron, en los documentos que hicieron parte de estas negociaciones, pues por supuesto veíamos una agenda muy fuerte del agronegocio, de la agroindustria, acompañada por supuesto con un gran lobby de las grandes corporaciones, posicionando por supuesto la dieta corporativa y sus intereses corporativos, en contraste con este movimiento social que también se movilizó para posicionar el derecho humano a la alimentación en estos documentos. Pero lo que veíamos era que dentro de los documentos de negociación, en los espacios de negociación puntuales, había, por supuesto, un gran lobby de estas grandes corporaciones y ausencia de los movimientos sociales, ¿sí? En las negociaciones había una gran apertura, o sea, Brasil y Belén fueron un gran ejemplo de poner allí al pueblo, a los movimientos sociales, hubo una hermosa marcha también de los movimientos, pero en el momento estratégico y crucial de las negociaciones había una gran ausencia de la sociedad civil. Por supuesto, con países aliados, México, Brasil, Colombia, se destacan, Panamá, entre otros, donde se pudo avanzar de una u otra manera por ejemplo, en la Declaración de Belén por la pobreza y la acción climática, que allí había un tema importante sobre el tema del hambre y la alimentación. También es importante decir que había un avance importante de poner el derecho humano a la alimentación en la conversación de las negociaciones de la COP, pero había una gran persistencia en seguir hablando del enfoque de seguridad alimentaria, de seguir hablando del enfoque de agroindustria, y pues claro, hay una ausencia y un avance en la ruta, por ejemplo, de todo el tema de la deforestación, el cambio de uso del suelo, el tema de las emisiones directas de gases invernadero, ¿no? Todo el tema de el uso de agrotóxicos, ¿no? Y que afectan el dióxido de carbono en la producción de esta agroindustria, ¿no? Entonces se veía una agenda que hablaba sobre la explotación del agua, se veía una agenda que hablaba sobre una producción y uso que era insostenible de monocultivos, de pérdida de la biodiversidad, y una poca ausencia de recursos para avanzar en una agenda del derecho humano a la alimentación que tiene todas estas recomendaciones previas que hablaron las colegas que me presidieron acá, ¿no? Un poco esta agenda de poner en el centro la agroecología, de poner la agricultura familiar y campesina como un eje central. Yo sé que hubieron intentos importantes de poner en el centro, por supuesto, a las personas que producen el alimento, ¿no? Quienes cuidan los bienes comunes que son con los cuales se produce el alimento real, y quienes tienen en sus manos y han hecho las verdaderas soluciones a esta crisis, ¿no? Quienes protegen el bioma real y quienes hacen de cara a esta captura corporativa. Entonces hay unos, digamos, contrastes muy importantes. Hay unas agendas de los movimientos sociales que avanzan con unas propuestas muy concretas sobre el derecho a la alimentación, y estas propuestas concretas que giran, por supuesto, en torno a eliminar los combustibles fósiles, y lo que vimos pues fue
digamos, unas tensiones muy grandes alrededor de asumir estas responsabilidades por parte de diferentes gobiernos, responsabilidades concretas. Se comienza y sabemos que el gobierno de Brasil hace un esfuerzo enorme en construir esta ruta, aterrizarla, ¿no? Durante este año en la presidencia, de una ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, una ruta para el tema de detener la deforestación y sobre todo en la Amazonía. Era muy simbólico esto, pero no hay unos mecanismos vinculantes, ¿sí?, que garanticen este cumplimiento. Entonces, una de las apuestas importantes y urgentes desde los movimientos y organizaciones sociales con toda esta agenda política histórica que se ha movido alrededor de esta agenda también de crisis climática, pues por supuesto es ponerle atención a aquello con la que Adri terminaba su presentación, a los NDC, que son las contribuciones determinadas nacionales, el tema, por supuesto, de fortalecer la estrategia de incidencia global, articular la acción estatal con ello. Nosotras pensamos que dentro de lo que vimos en la COP, habían varios movimientos sociales que abogaban por el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria, pero faltaba una gran articulación, un poco más de fuerza y de apertura para que se reconociera la voz en los momentos estratégicos, en la zona azul, que era donde se tomaban las decisiones, ¿no? Que hubiera ese proceso realmente de gobernanza democrática, como Maya lo resaltaba, de la FAO, y también, por supuesto, de reconocer esa relación directa que hay entre la crisis climática y el hambre. Yo creo que Carolina, Adriana, Janine también lo expresan, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos en que estas miradas sean no separadas? Estamos hablando de las mismas crisis. Y también, por supuesto, un seguimiento, un monitoreo fuerte, contundente, reparación justas, transiciones justas, no a las falsas soluciones contra el hambre, que es lo que estamos viendo aquí, que se reproduce en la COP, y también no a la mercantilización del alimento, del agua, y a avanzar en la agroecología. Y por supuesto, algo central en el que quiero cerrar mi presentación, y es en el de avanzar en una gobernanza, en un multilateralismo, fortalecer el multilateralismo a partir de una gobernanza inclusiva con quienes cuidan y hacen posible la alimentación real y, por supuesto, prepararnos para la siguiente COP. Y esto es una invitación aquí a todas las organizaciones que hacemos parte, construir una estrategia de incidencia fuerte donde pongamos el derecho humano a la alimentación en las COP, que se hable y se resalte de derechos humanos, y por supuesto a la CIRAR más 20, que es acá en Colombia, en Cartagena en febrero, y el Foro Social Mundial de Benín el próximo año, que son escenarios importantes para poner esa agenda social y política y el eje central de quienes hacen parte de este proceso alimentario y que son el centro del sistema alimentario y de la producción de alimentos. Así que muchas gracias, Ana. Yo cerraría con esto. Paola, muchas gracias por su participación tan fuerte, con reflexiones importantes de los resultados y discusiones de la COP30 y también de la importancia de los avances que estamos construyendo en nuestra región para esta discusión de los cambios de los sistemas alimentarios. Voy a cambiar para portugués ahora. Y yo acho que una reflexión Creo que es una reflexión muy importante sobre la COP en general. Si por un lado la COP en Brasil se destacó por la ampliación de la participación y de los espacios donde la sociedad civil estuvo presente, se avanzó y fue visto eso en las negociaciones y resultados finales de la COP30 en los documentos. Vimos poco avance en las luchas que habló
o la compañera contra agrotóxicos, contra la deforestación y por una alimentación más adecuada, saludable y sustentable. Pero en América Latina tenemos respuestas importantes para esta transición, para estos sistemas alimentarios que queremos ver más saludables, sustentables y resilientes, que dan valor a los pequeños productores y agricultura familiar. El evento mostró los caminos que están siendo posible construir en ese sentido. Lamentablemente no vamos a tener espacio para las preguntas porque ya nuestro tiempo se agotó, pero quiero agradecer mucho por la participación, por la interacción entre Brasil, México y Colombia. Fue un momento muy rico para mí. Espero que haya sido una primera conversación de muchas que vamos a poder tener para seguir colaborando y construyendo y fortaleciendo caminos posibles juntos con la participación y una interacción democrática de sociedad civil, academia y gobierno. Muchas gracias.